hablar un poco de los lípidos plasmáticos. ¿Qué son los lípidos plasmáticos? Los lípidos plasmáticos son unos compuestos del metabolismo de las grasas que son necesarias para distintas funciones en el organismo. El colesterol es necesario en la biosíntesis de las hormonas esteroideas, y las hormonas esteroideas ováricas y de las suprarrenales, como comprenderán, son súper necesarias para la vida del paciente. Las genitales son para la reproducción, sobrevivencia de la raza humana, y las suprarrenales para la vida del paciente, donde tanto la línea de los mineralocorticoides sirve para mantener electrolitos y presión arterial. Los glucocorticoides son importantísimos para la parte energética, para mantener los niveles de glucosa en sangre aceptables para aprovechamiento del corazón, del cerebro, y los andrógenos suprarrenales necesarios en la mujer, porque es la que maneja la parte de la libido en la mujer y hace que evidentemente la mujer tenga deseo de reproducirse. Entonces es importante el colesterol. Además sirve para la formación de las membranas celulares. O sea, imagínense, tienen dos líneas de lípidos, las membranas de todas las células. Entonces, la importancia del colesterol es al máximo. Nada más que nosotros le hemos cogido un cierto respeto porque la gente se muere fundamentalmente de aterosclerosis y el colesterol es responsable de la aterosclerosis. Entonces, pues creemos que el colesterol no sirve, más bien perjudica. Y eso no es cierto. Entonces, lo que debemos es saber cómo viaja el colesterol. El colesterol es grasa y el plasma es agua. Ustedes saben que agua y grasa no conjugan. Por lo tanto, el colesterol debe unirse o formarse en otras proteínas, en otras sustancias que puedan ser y puedan disolverse en agua. Y de ahí nacen las lipoproteínas. Doctor, La raíz proteica hace que evidentemente alguien va a apagar su micrófono. Doctor, ¿ya lo cambió de diapositiva o todavía? ¿Cómo? ¿Ya cambió de diapositiva o todavía? No, todavía. Ah, ya, perdón. Entonces, el colesterol pues debe unirse a su raíz proteica para volverse sensible y se pueda disolver en líquido y pueda viajar en el plasma, lo mismo que los triglicéridos. Y entonces todo esto hace de que las lipoproteínas sean de suma importancia, y no solamente hablar de colesterol o triglicéridos, sino que hay que hablar de las lipoproteínas y conocerlas. Bien, esto hace de que, vamos a ver, perdónenme, me parece que de lípidos esto. Entonces, vamos a ver y vamos a hablar un poco el concepto de lo que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto, es una enfermedad, en realidad, como su nombre indica, y ustedes saben del año pasado, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas de fisiopatología común.
Acá nosotros vemos que ciertos compuestos lípidos forman lo que son el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es la base para poder pensar en lo que es la enfermedad aterogénica de colesterol y triglicéridos. Nosotros tenemos que los americanos dicen que es una unión de ciertas manifestaciones o ciertos números solamente, pero nosotros en Latinoamérica pues le damos un cierto valor porque el síndrome metabólico está compuesto de cinco valores que lo que hacen es que si 3 de ellos están presentes, lo más seguro es que hay que buscar los otros 2 porque la persona tiene un síndrome metabólico que al final el síndrome metabólico lo que lleva es a la diabetes o a la aterosclerosis. Entonces, el detectar nos sirve como mecanismo de detección de los pacientes. Cuando vayamos a ver a un paciente que tenga sintomatología de aterosclerosis, entonces debemos hacerle la investigación de lo que es la obesidad abdominal, si es hipertenso, si es hiperglucémico, si tiene HDL bajo o si tiene triglicéridos altos. Son 5 marcadores del síndrome metabólico. Nosotros hicimos un trabajo aquí en mujeres menopáusicas y vimos que la prevalencia de síndrome metabólico en la mujer después de los 50 años alcanzaba un 30%, imagínense, siendo más o menos el promedio 35%. Tan altos como en República Dominicana, que tiene una prevalencia de 65%. Imagínense la raza negra, esas mujeres gorditas, caderudas y demás tienen un síndrome metabólico muy alto. Entonces, nosotros debemos pensar que cuando hablamos de dislipidemias, lo que debemos dirigir nuestro diagnóstico es hacia el síndrome metabólico. En Cochabamba veíamos que la obesidad abdominal tiene una importancia y las HDL bajos con triglicéridos altos, HDL altos con triglicéridos altos. Y entonces, más bien que la obesidad abdominal no tenía una prevalencia muy importante en la mujer cochabambina después de los 50 años. Y sabemos que la proyección de la diabetes hacia el año 25, que son de alrededor de 333 millones de personas. ¿Qué pasa con el síndrome metabólico y la mortalidad por enfermedad cardiovascular o enfermedad cardíaca coronaria? Entonces vemos que cuando existen 3, cuando no existe ningún valor, entonces la tendencia o el hazard ratio es de 1, es decir, el peligro que existe está cercano a la unidad. Pero a partir de 3 componentes, ya el hazard ratio pasa de las 2, o sea, se duplica. Y cuando tienen los 5 factores del síndrome metabólico, pues pasa de 4 veces más la frecuencia de presentar enfermedad o mortalidad por enfermedad cardiovascular o enfermedad coronaria. Esto es importante recordar de por qué debemos nosotros diagnosticar a las personas si tienen o no síndrome metabólico. Entonces vemos que si tiene 3 de los 5 componentes, ya se puede hablar de que tiene un síndrome metabólico, y si tiene las 5, peor, porque tiene un índice de mortalidad o un peligro de mortalidad por enfermedad cardiovascular muy amplio.
¿Qué es el colesterol entonces? El colesterol es una molécula derivada de esteroides, está presente en todas las células, formando parte de las membranas celulares en el sistema nervioso central y en el nervioso central recubriendo las vainas de mielina. Es precursor de hormonas esteroideas como la progesterona, estrógenos, testosterona, corticoides, y en la piel y por acción de rayos solares también se transforma en vitamina D. En su forma esterificada se va a encontrar en el centro o el corazón de la lipoproteína. Entonces la forma esterificada es la forma estable, ¿no? Y fundamentalmente hay que pensar que la lipoproteína es como una pelota que tiene un corazón y que tiene una zona periférica. Y el colesterol no esterificado lo vamos a encontrar en la capa más superficial junto a los, a los fosfolípidos. Entonces, si vemos la imagen de una lipoproteína, podemos ver que el corazón tiene colesterol esterificado, ¿no? Y también tiene moléculas de triglicéridos. En cambio, en la parte, en la corona, tiene colesterol libre, tiene fosfolípidos y tiene apoproteínas. Estas apoproteínas son las que les permiten conjugarse en agua y además el poderse anclar al hígado o a los intestinos, es decir, las apoproteínas son las que le dan la especificidad de acción de las lipoproteínas. Colesterol esterificado al centro con triglicéridos y las lipoproteínas simplemente difieren por la cantidad de triglicéridos o de colesterol que tienen en su corazón. Y entonces también difieren por el tipo de apoproteínas, ya que los fosfolípidos son solamente moléculas de energía, ¿no? Los fosfolípidos las lipoproteínas utilizan los fosfolípidos como fuente energética. Y el colesterol libre está en la corona porque es fácil de entrar y salir de la lipoproteína, porque a veces este colesterol se descarga en el hígado o también se descarga en la pared vascular, ¿no? Entonces, formando lo que son las moléculas de colesterol con las células, lo que se llaman las células espumosas, ¿no? Los triglicéridos son fuente energética. La mayor parte de la grasa ingerida se da en forma de triglicéridos que en la luz intestinal son hidrolizados a ácidos grasos y glicerol, penetran y luego pasan a la circulación. Y los ácidos grasos de cadena menor a 12 átomos circulan en la sangre y unidos a la albúmina, o sea, independiente de las lipoproteínas. Los ácidos grasos de cadena larga son esterificados rápidamente y convertidos en triglicéridos y se los transporta dentro de las lipoproteínas en el núcleo o en el core junto al colesterol. Los fosfolípidos se encuentran más superficialmente formando una monocapa lipídica, posee una parte hidrófoba hacia adentro y una hidrófila hacia afuera. Es decir, hidrófila porque está en contacto con el líquido y puede unirse o puede diluirse a nivel del plasma. Entremezclados entre estos encontramos a las moléculas de colesterol no esterificadas. ¿Qué son las apoproteínas? Su función es mantener la estructura de la lipoproteína y regulan el metabolismo y el transporte de las mismas. En su mayoría son sintetizadas por el hígado y algunas otras por el intestino delgado. Fueron denominadas en una secuencia desde ApoA, ApoC y hay ApoD y ApoE. O sea que
son cada vez más. Las apoproteínas, por ejemplo, que nos interesan es la A1, activa por la lecitin-aciltransferasa y tiene su función estructural en las HDLs. Ya vamos a ver que las HDLs son las lipoproteínas buenas del organismo, porque son las encargadas de recoger el colesterol de las paredes vasculares. Entonces, ya en el laboratorio se pueden, ¿cómo se llama? Se pueden determinar apoproteínas. Entonces, una persona que tiene buena cantidad de A1 es buena, porque le limpia sus paredes vasculares. No así la B100. La B100 es la que está con las LDLs o colesterol de densidad baja, que son las que se depositan en la pared de la arteria para formar células espumosas y luego el inicio de las capas moleculares. Entonces hay otras, que es la C2, que activa a la lipoproteína lipasa. La C3 puede inhibir la salida hepática de los kilomicrones remanentes, y la DLDL permanece y tiene acción inhibitoria sobre la LPL o la lipoproteína lipasa, ¿no? Y así cada una de ellas tiene su función. A nosotros nos interesa mucho la A1 y la B100. Entonces, las lipoproteínas son macromoléculas que estructuralmente están formadas por una parte lipídica y una proteica. Lipídica, colesterol, triglicéridos y fosfolípidos, y una proteica, las apoproteínas. La función es empaquetar a los lípidos insolubles en plasma provenientes de los alimentos y los sintetizados por nuestro organismo, endógenos, que se producen en el hígado, y los transporta desde el intestino y el hígado a los tejidos periféricos y viceversa. Entonces, las lipoproteínas son transportadores, ¿no? Existen, dentro de todo esto, tenemos que la estructura de una lipoproteína, por ejemplo, un kilomicrón, tiene varias apoproteínas, triacilgliceroles, colesterol y también fosfolípidos. Pero lo que sí nosotros vamos a reconocer poco a poco, que los kilomicrones son fundamentalmente triglicéridos. Se clasifican de acuerdo a su densidad. Antes, y ustedes van a escuchar todavía, que las lipoproteínas se clasifican de acuerdo a su migración electroforética en lípidos de onda alfa, pre-beta, beta, gamma. Ya no se usa eso. Ahora lo que utilizamos, la clasificación de acuerdo a su densidad. Las menos densas son los kilomicrones, son prácticamente puro grasa. Y los kilomicrones son las lipoproteínas que vienen de la grasa del intestino, de lo que hemos comido. Las DLDLs son lipoproteínas de muy baja densidad, son de mayor densidad que los kilomicrones, y las VLDLs, así a efectos prácticos y rápidos, son triglicéridos de origen hepático. Las IDLs, y acá es importante que ustedes comprendan el concepto, una lipoproteína, por ejemplo, un kilomicrón cargado de un 80% de triglicéridos, cuando pierden triglicéridos y se cargan de colesterol, esa misma lipoproteína pasa a convertirse a otra cosa, a una LDL. Entonces, las lipoproteínas son distintas de acuerdo a su densidad, pero físicamente son las mismas. Nada más que unas con más triglicéridos o menos triglicéridos, más colesterol o menos colesterol. Entonces, las IDLs son aquellas lipoproteínas que pasan de VLDLs a LDLs.
y son muy inestables y prácticamente no se encuentran IDLs en el plasma, porque rápidamente pasan hacia un lado o hacia el otro. Y las LDLs, las Very Low Density Lipoprotein, son lipoproteínas más densas. Aquí hay una predominancia de colesterol sobre los triglicéridos y son las encargadas del daño y están cargadas con apoproteínas B100. Y entonces son las que se depositan en las paredes arteriales y los que a la larga forman los ateromas o las placas en las paredes vasculares. Y las HDLs, también llamados vasos basureros, son aquellas moléculas que tienen poco colesterol esterificado y entonces vas recogiendo colesterol de las arterias y las va incorporando a su molécula. Primero son de forma discoide, pero a medida que va comiendo colesterol se hace redonda. Las HDLs tienen mucha B1, apoproteína B1, y son proteínas de alta densidad y que lo que hacen es facilitar el regreso del colesterol de las arterias al hígado. Los kilomicrones, entonces, encontramos una mayor proporción de triglicéridos. Su principal componente es la ApoB48 y están encargados, transporta grasa proveniente del intestino al hígado. Las VLDL están encargadas de transportar triglicéridos del hígado a los tejidos periféricos. Recuerden que los triglicéridos son fuentes de energía para las células. Las LDLs, lipoproteína de baja densidad, encargadas de transportar el 75% del colesterol, pueden depositarse en las paredes arteriales, llamando a un proceso o iniciando un proceso de oxidación, y la forma oxidada resultante de las LDLs hace que los glóbulos blancos, macrófagos del sistema inmunológico, vayan y se agrupen formando una sustancia grasa llamada ateroma. Primero estos macrófagos se comen a las LDLs, se vuelven células espinosas. Estas células espinosas llaman a células musculares lisas, llaman a factores que van a oxidar, y entonces todo esto inicia el proceso de formación de la placa de ateroma. Cuando tiene una obstrucción por la placa, ya sea por aumento gradual del ateroma o la formación rápida de un coágulo, se producen los infartos. Las HDL, proteínas de alta densidad, que lo que hacen es devolver los compuestos de LDLs al hígado. Y estas HDL obviamente tienen que estar por encima de los 45 miligramos por decilitro en varones y 50 por encima de miligramos por decilitro en la mujer. La estructura, entonces, ya hemos hablado de la formación de las lipoproteínas, y acá tenemos esta gráfica que resume precisamente donde los kilomicrones tienen un diámetro, tienen una densidad y tienen fundamentalmente triglicéridos, ¿no? Y con varias apoproteínas. Las VLDLs, triglicéridos endógenos. IDL, la transformación de VLDL a LDL. Las lipoproteínas LDL fundamentalmente tienen colesterol y apoproteína B100. Las HDL fundamentalmente colesterol no esterificado, y acá tenemos la A1, A2 como apoproteína.
y la LPA, que tiene fundamentalmente colesterol. Estas son las lipoproteínas que están circulando en nuestro organismo. Acá está un poco lo que ya les he dicho. Es una misma molécula físicamente que se carga y se descarga de colesterol y triglicéridos para dar pie a las distintas lipoproteínas. ¿Qué son las dislipidemias? Son alteraciones del transporte de lípidos ocasionados por un aumento en la síntesis o un retardo en la degradación de las lipoproteínas plasmáticas, que son transportadoras de colesterol y triglicéridos. Esta de las dislipidemias es una verdadera epidemia mundial. Las lipoproteínas tienen una reserva energética, son hormonales, formadores de membrana y digestivos. ¿Cuál es la clasificación más común y conocida de las hiperlipoproteínas? Las hiperlipoproteínas son la 1, que es la que está muy cargada de triglicéridos, es decir, de kilomicrones. La 2A, que se llama una hiperbeta lipoproteína, la hiperbeta lipoproteinemia, tiene mayor colesterol, es un suero, es un plasma límpido, la cantidad de triglicéridos en la 2A es normal y tiene mucha LDL, o sea que una hiperlipoproteinemia 2A es mala. La 2B es cuando los dos, tanto triglicéridos como colesterol, están altos. Tanto la LDL como la VLDL están altas. Esta es la hiperbeta lipoproteinemia 2B. La 3 es cuando las IDL están altas. Por una falla genética se tranca en el paso por las IDLs y empiezan a acumularse las IDL y se llama trisbeta lipoproteinemia de banda beta ancha. Aquí están tanto colesterol como triglicéridos muy altos. La tipo 4, que es generalmente de los diabéticos, se llama hiperprebeta lipoproteinemia, que es de origen endógeno, y tienen no mucho colesterol, pero sí bastante triglicéridos, sobre todo de triglicérido endógeno, o sea, de VLDL. Y la 5, que es aumento de todo, la hiperkilomicronemia con hiperprebeta lipoproteinemia, esas son las personas que tienen triglicéridos de 1000, 2000, 3000 más o menos, con no mucho aumento del colesterol. Entonces, esta es la clasificación de las hiperlipoproteinemias que ustedes deben memorizar y conocer. ¿Cuáles son los valores aceptados? De triglicéridos tiene que ser menor a 200, pero ya está establecido que el límite de triglicéridos es 150. ¿Qué pasa con el colesterol total? El colesterol total cada vez los gringos están bajando los valores, porque ven y dicen personas con colesterol de 200 ya no es, o sea, igual forman placas de ateroma y forman complicaciones. Entonces, el límite de colesterol total es 200, donde las LDLs es importante que no suban de lo que son 170. Pero en la actualidad ya se ha establecido como 130 el límite. El colesterol HDL tiene que estar en ambos sexos más de 40, pero
el varón tiene que estar más de 40 y la mujer más de 50 miligramos por decilitro. Y ahora que ya se determinan las apoproteínas, entonces la ApoB no tiene que estar más alta de 50 a 125 y las A1 es mejor que estén más altas de 125. Bueno, acá rápidamente para hablar de la hipercolesterolemia familiar, enfermedad hereditaria de transmisión autosómica debido a un gen, mutación de un gen del receptor de las LDLs o de la apoproteína B100, lo que provoca su alteración funcional y en consecuencia la acumulación de LDLs en plasma. El cuadro clínico, el dato más característico, es la detección de valores elevados de colesterol en plasma. ¿Qué es la hipertrigliceridemia familiar? Esto es generalmente de diabéticos, responsable de la enfermedad es un aumento de la síntesis hepática de triglicéridos. O sea, no viene de la comida, sino el aumento de los LDLs vertidas al plasma, sea de mayor tamaño y con un mayor contenido de triglicéridos. En algunos pacientes se ha observado una disminución del catabolismo de las LDLs. Hay hiperlipemias mixtas con elevación de colesterol y elevación de triglicéridos. O sea, aumentan kilomicrones de LDLs y conocidas también como lipoproteínas beta VLDLs, y se destaca así la movilidad electroforética de estas partículas en la banda beta propia de las LDLs. Entonces, las hiperlipemias mixtas, tanto el colesterol como los triglicéridos están francamente aumentados. Entonces nosotros diremos que en el síndrome metabólico el grupo de factores aterogénicos parte de la obesidad visceral, o sea, obesidad abdominal, que provoca un síndrome de resistencia a la insulina y aumento de ácidos grasos libres. Esto lleva a la presencia de diabetes tipo 2, a las dislipidemias con HDL bajo, LDL alta, la hipertrigliceridemia, la hipertensión arterial, y hay el mecanismo de la coagulación que está alterada, una trombolisis alterada, aumento del PAI-1. En esto hay una disfunción endotelial e inflamación, un aumento del PCR, y esto es algo importante que nosotros podamos recordar. Este es un esquema de la formación de una placa aterogénica, donde la LDL se deposita en la pared del vaso. Esta LDL ingresa por debajo de la pared vascular y entonces entran los macrófagos que son digieren a las LDLs y se forman las células espumosas que llaman a las fibras miocárdicas lisas para que, depositándose debajo de la pared arterial, va creciendo y va aumentando el depósito a nivel de los vasos de la pared y va ocluyendo paulatinamente la luz del vaso. Vamos a ver acá. Acá qué es lo que sucede, y es de que el colesterol elevado normalmente cuando supera el 14%, en el diabético un 13% y las mujeres un 21%, vemos cómo el colesterol se eleva más en el sexo femenino que en el masculino. Las LDLs de igual manera
tienen mayor afinidad por el sexo femenino. Y las HDLs están más elevadas en el varón, menos elevadas en la mujer. Y los triglicéridos de igual manera se elevan más en la mujer que en el varón. ¿Cuáles son las metas de tratamiento? Las metas de tratamiento de un diabético sin enfermedad coronaria y sin factores de riesgo debería tener una LDL menor a 100, una HDL mayor a 40 el varón, mayor a 50 la mujer y unos triglicéridos menor a 150. Pero los diabéticos con factores de riesgo o ya enfermedad coronaria, entonces deben bajar sus LDLs a menos de 70, las HDLs subirlas más de 50 en el varón y los triglicéridos siempre quedarse menos de 150. ¿Cómo tratar? Lo primero, cambios terapéuticos del estilo de vida. Dejar de fumar, la actividad física, intervención en alimentación, pérdida de peso. Y en la farmacoterapia están las estatinas, los fibratos, el ezetimibe y acá la PCK9, que es otra sustancia última que realmente con ese medicamento se puede llegar a valores inclusive de LDL en lugar de 70 hasta LDL de 20. Entonces, pero los más comunes y los que manejamos son estatinas, fibratos y la unión de estatinas con ezetimibe. Hay que dejar de fumar. El estudio NOFAT mostró que los fumadores tienen HDLs un 15 a 20% más bajo. El estudio PROCAN mostró un menor efecto del fumar sobre los niveles de HDL colesterol, o sea, bajaba al HDL colesterol. El HDL colesterol vuelve a niveles normales después de 30 a 60 días de dejar de fumar. 8 mujeres que fumaban más de una cajetilla por día por 5 años, los niveles de HDL se incrementaron de 51 a 64 miligramos por decilitro luego de dejar de fumar por 2 meses. Cambio de peso en 8 años con diferentes niveles de actividad física. Pues nosotros vemos que el cambio de peso es muy importante porque mejora, ¿no?, o sea, con el ejercicio físico hay una mejor bajada de peso y así tenemos que el ejercicio físico con alta cantidad y sobre todo de alta densidad, de intensidad, la bajada de peso es mayor. ¿Y cuál es la respuesta metabólica a la pérdida de 5 kilos de peso corporal? Vemos que el colesterol baja sustancialmente, la presión arterial y los niveles de azúcar o de glucemia. ¿En quiénes usar fármacos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer si nos encontramos con una persona con alteración de sus lipoproteínas, puede ser una 2A o puede ser una 4, lo primero que hay que hacer es someterlo a cambio de régimen de vida con dieta, mucho líquido y ejercicio físico por un mes. Luego valorar qué parámetros han mejorado. A veces solo con dieta se logra buenos resultados. Entonces, a diabéticos sin factores de riesgo de enfermedad coronaria, las LDLs deberían, aquellas personas que tienen
LDL mayores a 130, habría que pensar en darles tabletas, o aquellas personas que tienen triglicéridos más de 400. En cambio, en diabéticos con factores de riesgo de enfermedad coronaria, ¿no? Hay que dar tabletas cuando las LDL superan 100 o cuando los triglicéridos superan 400. Y en los no diabéticos, cuando las LDL están por encima de 140 y los triglicéridos mayor a 250. ¿Qué medicamentos elegir? Estatina, fibrato o ezetimibe. Acá tenemos lo que se llama el riesgo residual de enfermedad cardiovascular en pacientes con diabetes tratados con estatina. Y aquí vemos, por ejemplo, que si bien el uso de placebo mediante el uso de la simvastatina ha reducido un 20%, sin embargo, este 22% de reducción por efecto de la estatina deja sin protección el resto, pues el resto de otros 40-60% de pacientes con triglicéridos altos y con cierta elevación del colesterol. Entonces, a esto se llama el riesgo residual de enfermedad cardíaca coronaria, porque si bien con estatina atacas hasta un 20-30%, el resto se muere. Este otro estudio, que es el CAPS, produjo con estatina, la atorvastatina, un 32%. En cambio, su riesgo residual era el resto. El ezetimibe es una sustancia que evita la reabsorción de colesterol en el intestino. Es una sustancia que coadyuva el tratamiento a la atorvastatina. Acá vemos que como el uso o añadir ezetimibe a un estudio había una mejora de un 25% más con el uso del ezetimibe. Entonces imagínense lo bueno que sería el tratamiento del colesterol con el ezetimibe, o sea, la atorvastatina con el ezetimibe. Y el ezetimibe también produce una discreta mejoría de las HDL. El ezetimibe actúa también a nivel de triglicéridos. Entonces, el ezetimibe es el compañero ideal de la atorvastatina, ¿no? Y así nosotros vemos el ezetimibe con atorvastatina 10-10, 10 ezetimibe más 10 de atorvastatina, es como si el paciente tomara 80 miligramos, o sea, tomara atorvastatina de 80 miligramos. Esa es la potenciación que se da a unir ezetimibe con lo que es la atorvastatina, ¿no? Si nosotros unimos ezetimibe con 10% de atorvastatina, 20% de atorva, 40% de atorva, 80% de atorva, que es el mejor resultado que se tiene a la hora de tratar las bis-beta-glicoproteínas. ¿Cuál es la dosis de las estatinas? La dosis, ¿a qué dosis logramos reducir el colesterol LDL? ¿A qué dosis bajamos más el riesgo de colesterol? Y así vemos que la atorvastatina, ¿no? Con 10 miligramos pueden bajar hasta el 39% de atorva y un 22% de pravastatina.
en 30 de simvastatina. 80 miligramos de atorva baja un 60%, o sea, es una disminución, pero sumamente importante. Cuando se compara rosuvastatina con 2 veces de atorvastatina, vemos que la rosuvastatina es más efectiva, de acuerdo a los trabajos y estudios que se han hecho. ¿Qué pasa con la atorvastatina cuando se utiliza con los medicamentos que utilizamos para los triglicéridos? Y se vio que la combinación de atorvastatina el uso de fibratos daba un incremento de rhabdomiolisis de 8 veces más. Entonces está prohibido el uso de atorvastatina o de cualquier fenofibrato con el gemfibrocil. Hay otras drogas como los secuestradores de ácido biliar, inhibidores de la absorción del colesterol del S-timida. Los fibratos solo sirven para bajar triglicéridos. El ácido nitrotínico y los secuestradores de ácidos biliares son compuestos que están en el mercado en otros países, no en nuestro medio. Acá de esto lo que utilizamos son los fibratos, el mejor que a veces empieza fibrato, y los inhibidores de la absorción del colesterol como el S-timida. El alirocumab, el aliro-UNAB, es un inhibidor monoclonal de la PCSK9. Este es el medicamento más potente para bajar las LDLs. Baja de 70 y puede bajar a 20 o a 30. No sé con qué finalidad, pero los gringos están hechos con este compuesto. Una de las prioridades en el tratamiento de las dislipidemias en diabéticos es elevar las HDLs. Con cambios de estilo de vida, dieta, ejercicio, con control de la glucemia y uso de fibratos, o yo que no creo mucho en los omega 3, pero se cita en la literatura. Estos son para subir HDLs y bajar triglicéridos. Para disminuir triglicéridos, lo que tenemos que hacer en el diabético es controlar la glucemia. De los fibratos está el gemfibrocilo, que ya solo en los seguros se usa gemfibrocilo, y el fenofibrato. Estatinas a dosis elevadas también podrían bajar los triglicéridos, solo si también es alto las LDLs. Y los ácidos grasos omega 3 poliinsaturados hay que dar a grandes dosis, que normalmente no lo dan, por eso no sirve. Hay que dar más de 3 gramos de ácidos grasos omega 3 para que tenga un moderado efecto para bajar los triglicéridos y subir las HDLs. Bueno, hasta acá llegamos. Conmigo me despido, no sé si quieren alguna pregunta. Doctor, si puede repetir entonces, ¿con cuántos criterios ya podemos decir nosotros que el paciente tiene un síndrome metabólico? Perdón, 3. Con 3. Y en caso de que queramos decir la dislipidemia, ¿cuál era la definición, doctor, para poder diagnosticar a un paciente con dislipidemia puntualmente? ¿Qué parámetros tenemos que fijarnos? ¿O qué moléculas? Otra vez la pregunta, no lo entiendo.
para poder decir, entonces, el síndrome metabólico va a ser diferente a la dislipidemia, ¿no? Porque los criterios de síndrome metabólico son unas cosas. Pero de las dislipidemias, ¿qué parámetros tuviéramos que fijarnos para decir que O es una sea, dislipidemia? conceptualmente no son distintos porque el síndrome metabólico tiene pues tiene triglicéridos y HDLs, toma en cuenta a las grasas. ¿Cuándo puedes decirle a una persona que es dislipidémica? De acuerdo a la clasificación de Friedrichsen, que es la que les he dado, con hiperlipoproteinemia 1, 2A, 2B, 3, 4 y 5. Cada una tiene la elevación de uno de los compuestos. Si es una persona con colesterol por encima de 220, vamos a decir 280, y triglicéridos normales, usted le dirá, usted tiene una tendrá una hiperlipoproteinemia 2A. Si tiene, por ejemplo, como serán los diabéticos, tiene HDL baja y LDL, triglicéridos altos, entonces podremos decirle, usted tiene una hiperlipoproteinemia tipo 4. O sea, las hiperlipoproteinemias de acuerdo a la clasificación de Friedrichsen, donde cada una de ellas tiene la elevación, o sea, tiene una característica especial. Perfecto, gracias, doctor. Muy bien, hasta luego.